Diario de guerra de Zarzovsk, Ucrania, 10 de diciembre del 2025. Parte del día. Sobre la realidad en el campo de batalla de un ejército ruso imparable a lo largo de este último trimestre del 2025, en las pasadas horas se han registrado en la zona de combate de Krasnoarmeysk avances. Krasnoarmeysk es ex-Pokrovsk, no lo olviden. Y en este Krasnoarmeysk ruso, controlado por el ejército ruso completamente, a su este inmediato está Dimitrov, ex-Minograd. Los elementos supervivientes de la 25 Aeromóvil y de la 38 de Infantería de Marina, que todavía combaten, observan cómo su jefe Sirsky, el que tienen en pantalla, y su jefe político Zelensky, lógicamente no lo tienen en pantalla, a ambos les importa realmente un bledo las vidas de estos combatientes. Trágico final para unos combatientes ucranianos de estas dos brigadas duros y valientes, que van muriendo exhaustos, hambrientos, con cada vez menos munición, y los malheridos se amontonan en los sótanos, agonizando y muriendo en unos sótanos, cada vez menos sótanos, debido a que cada vez tienen menos espacio urbano en Minograd, Dimitrov en definitiva. Mueren, repito, entre ratas, mierda y cadáveres de sus compañeros. Esa es la realidad. Estos combatientes solicitaron en repetidas ocasiones al mando superior la retirada de las posiciones en las que se encontraban en Minograd, para evitar el cerco y bolsa. Algunos hace semanas salieron, pero entre 1.500 y 2.000 efectivos se tuvieron que mantener por órdenes directas del jefe Sirsky, y de ellos ahora solo se estima aptos para seguir combatiendo menos de 1.000. Entre ambas brigadas, menos de 1.000 hombres. Ojo, estas brigadas, la 25 y la 38, la 25 Aeromóvil y la 38 de Infantería de Marina, en los buenos tiempos sumaban 10.000 hombres. De hecho, hace escasamente 6 meses todavía tenían 10.000 efectivos. Y esta gentuza, porque no tiene otro calificativo del régimen de Kiev, ha sacrificado por los intereses personales de su liderazgo y séquito a dos de las mejores unidades del ejército ucraniano, a dos de las unidades de mayor capacidad operativa, en una batalla, la de la bolsa de Pokrovsk, en donde el cerco y la bolsa se podrían haber evitado perfectamente, redesplegando las unidades más al oeste de la ciudad, y al oeste de esa ciudad de Pokrovsk mantener una defensa más que razonable sin necesidad de sacrificarlas como han hecho. Damas y caballeros, me importa un bledo si me van a cerrar o no el canal, pero me cago en los políticos y en esos altos mandos del puto Estado Mayor que, totalmente comprados y al servicio sumiso del poder político, sacrifican a sus hombres. Esa es la realidad, no hay otra. ¿Y qué dice este individuo de la imagen? Pues que las tropas ucranianas están estacionadas en Pokrovsk, Minograd no está cercada y las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo operaciones de contrasabotaje en Kupiansk. Esto sería el resumen de lo que ha dicho este individuo a la prensa ucraniana, sin comentarios. Observen el mapa. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en Krasnoarmeysk, Dimitrov y al norte, lo que es el apéndice ofensivo ruso al este de Dobropilia. Pokrovsk es rusa, por eso se llama ahora Krasnoarmeysk, y es falso que el ejército ucraniano mantiene posiciones en la propia Pokrovsk. El ejército ucraniano, jefe Sirsky, lo sabe usted mejor que yo, está en ese oval verde que tiene justo al norte la ciudad de Krasnoarmeysk. Porque aunque sí es cierto, hace unas semanas todavía tenía posiciones
al norte de Pokrovsk, fueron desalojados. Y entonces, lo único que hizo fue retroceder a sus unidades para mantener el contacto físico entre Grisino, que es el círculo azul que se encuentra en la parte inferior izquierda, mantener contacto con la parte más débil del cerco ruso, ya no a Pokrovsk, sino a Minograd. Y ahí se encuentran sus unidades. No se encuentran en Pokrovsk al norte de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y con enormes problemas para mantenerse, porque el ejército ruso, desde el Pokrovsk controlado, lleva 3 direcciones de ataque. Directa, una sobre Grisino, donde se está combatiendo por su control. Otra por la M30 o E50, que viene de Pavlograd, no lo olviden. Y una tercera dirección de ataque al oeste de Pokrovsk, que está envolviendo unas defensas que se han quedado tiradas, como no, del ejército ucraniano, defendiendo ese pequeño tramo de la carretera M30-E50 justo a la entrada de Pokrovsk. Esa es la realidad ahí. De Minograd, ya saben ustedes que está el ejército ucraniano cercado, completamente cercado. Y el envío de avituallamiento, munición, medicinas, prácticamente neutralizado, porque se hace con drones y los drones simplemente no llegan. ¿Qué es lo que sucede en el área norte de Pokrovsk? Que el ejército ucraniano, ya saben ustedes, llevó hace semanas una serie de fortísimos contraataques, consiguiendo meterse en Rodinsky, que es ese círculo verde. Y no les ha servido absolutamente para nada, porque están a punto de ser cercados precisamente en la parte de Rodinsky que controlan. Por otro lado, de Rodinsky al norte, que ya hablaríamos del apéndice ofensivo ruso, pese a las diversas embestidas en sentido oeste-este del ejército ucraniano, lo cierto es que el flanco oeste de este apéndice ofensivo ruso ha resistido las embestidas. Ha habido algunos avances marginales sin valor táctico por parte de las unidades ucranianas, pero en su conjunto ha resistido a los contraataques ucranianos. Y solamente en la parte superior, en el área de Kucherib Yar, Zolote, Kolodiazi, es donde el ejército ucraniano ha conseguido desalojar al ejército ruso y controlar y despejar la carretera. Esto ha supuesto miles de bajas al ejército ucraniano en el área para recuperar en una profundidad de aproximadamente 4 kilómetros terreno que realmente, desde un punto de vista táctico, no afecta al desarrollo de las operaciones en conjunto del ejército ruso, en tanto en cuanto, en las posiciones en las que se encuentra actualmente al norte de ese apéndice ofensivo, el ejército ruso tiene bajo control de fuego, tanto de la artillería como de la acción de los drones, que ya hemos explicado en varias ocasiones, a las unidades ucranianas. Este oval fucsia, repito, es el apéndice ofensivo ruso. El ejército ucraniano no ha logrado romper en la base por los flancos el apéndice. Y ahí está. Todo este esfuerzo ucraniano, con la pérdida de Pokrovsk incluido, todo este esfuerzo ucraniano ha servido para que el jefe Gerasimov, al sur de todo esto y hacia el sureste, lleve a cabo acciones que han permitido avanzar al ejército ruso en el oblast de Dnipropetrovsk y a su vez en el oblast de Zaporilla en su parte más oriental, por un lado. Y por otro, y esto sería al este de esta imagen, ha permitido al ejército ruso, desde el sur-oeste de Konstantinivka, avanzar en sentido sur-norte y empezar a envolver el cinturón de fortificaciones del Donetsk. Y todo esto se ha hecho desde el ejército ucraniano, bajo responsabilidad del jefe Sirsky, simplemente para mantener un relato
inexistente realmente en el campo de batalla. Y es que el ejército ucraniano no solamente no está siendo derrotado, sino que es al contrario. El ejército ucraniano está logrando la victoria sobre el ejército ruso. Y al ejército ruso esto le está suponiendo un sinfín de pérdidas de hombres y equipo. Para mantener este relato que permita justificar al occidente europeo y al régimen criminal y corrupto de Kiev, argumentar que para que haya unas negociaciones no se pueden aceptar las demandas de la Federación de Rusia porque bajo ningún aspecto Rusia se encuentra en una posición fuerte. Es una auténtica aberración. Y no lo olviden, los occidentales, los europeos occidentales, somos los responsables de lo que está sucediendo, porque esto tendría que haber terminado hace ya semanas. Nos vamos a meter de nuevo en el campo de batalla, vamos a dar un salto en la geografía ucraniana y vamos a hablar de Kupiansk, donde, como siempre sucede, muchas personas terminan cayendo en la propaganda bélica ucraniana y occidental y se creen a pie juntillas la mierda que sueltan. O incluso caen en la trampa de una serie de 1000 bloggers rusos que no es que sean antirrusos, es que simplemente son unos auténticos flanes. Cada vez que hay una acción ucraniana, parece que todo se va a desmoronar y que parece mentira. Damas y caballeros, aquí ya que cada uno crea a quien crea o le convenza a quien le convenza. Pero Kupiansk está bajo control ruso. No está bajo el control ruso que en su día comentó el jefe Gerasimov, porque ahí el jefe Gerasimov, como se dice vulgarmente, se tiró un triple al afirmar el control absoluto de la localidad de Kupiansk. Eso no es cierto, pero de ahí a que el ejército ucraniano controle Kupiansk hay un buen trecho. Y vamos a ver y voy a explicar qué es lo que está sucediendo en Kupiansk realmente. Y como siempre digo, aquí ya que cada uno pues asuma su parte, es decir, si yo no les convenzo, no se preocupen, pero el estudio y análisis que yo hago diario, trabajando las fuentes de todos, desechando los supuestos de los hechos y elaborando inteligencia, quien me haya seguido a lo largo de la trayectoria del canal verá que no me he desviado mucho de lo que sucede. Antes de empezar con Kupiansk, yo quiero que sepan que el ejército ucraniano en estos momentos está terriblemente degradado. La retaguardia lejana está siendo machacada por las operaciones aéreas del ejército ruso. Las líneas de abastecimiento, movimiento de unidades están siendo machacadas por el ejército ruso. Cualquier punto de concentración o acumulación de tropas de cierta entidad, vamos, minutos antes de recibir una FAB de la aviación rusa. La logística no les funciona ya. El armamento y equipo que sufre daños tiene muy difícil ya reparación, salvo que sea muy básica. Las medicinas no llegan. El envío a la retaguardia de los heridos es inexistente. Los soldados ucranianos, como he comentado, mueren literalmente abandonados en sótanos o como perros en medio del campo. No se recibe la munición necesaria. El índice de deserciones es galopante. En la retaguardia, en donde no hay guerra, cada vez que ese grupo de matones trata de secuestrar por la calle a algún civil con edad para ir al frente, la gente responde, se subleva, los matan. En definitiva, el ejército ucraniano hace ya meses superó el punto crítico de la tasa de reposición. Y en estos momentos, todas estas realidades que acabo de citar, en su conjunto, es lo que se denomina colapso de un ejército.
y no tienen tiempo ya para reconstituir unidades y crear nuevas unidades, porque haría falta un mínimo de 6 meses a 12 meses para poder hacerlo, y a costa del nicho de población que no quieren tocar, que es entre los 18 y 25 años, porque por dos motivos: habría una sublevación ya de la propia sociedad ucraniana, y por otro lado, porque ese nicho de población entre 18 y 25 años son rusófobos, han sido educados en la rusofobia y son los delfines de este régimen agónico. En el campo de batalla no se está dirimiendo ya realmente cuál de los dos ejércitos es el que se ha impuesto sobre el otro. El ejército ruso se ha impuesto sobre el ejército ucraniano. En el campo de batalla realmente se está proyectando ya qué es lo que va a suceder con Ucrania después de este conflicto. La Federación de Rusia no va a ceder ni un ápice en sus demandas, quiero que lo tengan claro. Tienen las últimas declaraciones del señor Putin, seguro que las han leído. La operación militar especial terminará cuando el ejército ruso cumpla con su misión. Lo ha dejado claro y meridiano el presidente de la Federación de Rusia. Y la Federación de Rusia no va a aceptar una Ucrania con un pseudo régimen Maidán. La Federación de Rusia en el campo de batalla está desmilitarizando y desnazificando a Ucrania. Y esa es la realidad. Y no va a aceptar un gobierno rusófobo tras el conflicto. No lo va a aceptar. No sé lo que harán en Occidente y lo que quede del régimen Maidán. No sé lo que harán, pero la Federación de Rusia no va a aceptar una amenaza permanente y latente en Ucrania, porque eso sería otro conflicto más adelante. ¿Y qué dice la propaganda bélica ucraniana y occidental de la realidad? Pues está redoblando esfuerzos en su guerra cognitiva para ofrecer una imagen completamente diferente. De hecho, los principales puntos clave de esta propaganda bélica ucraniana y occidental son los siguientes. En primer lugar, alegan, ese es su relato, el de la propaganda bélica ucraniana y occidental, de que el Kremlin está intensificando significativamente su esfuerzo de guerra cognitiva para presentar al ejército y la economía rusas como capaces de ganar inevitablemente una guerra de desgaste contra Ucrania. Esto no es guerra cognitiva, le diría al responsable de esta propaganda. Esto es una realidad como una catedral de grande. El ejército ruso se está imponiendo claramente en el campo de batalla al combinado ucranato. El segundo punto clave de esta propaganda bélica ucraniana y occidental es que el esfuerzo de guerra cognitiva del Kremlin tiene como objetivo lograr varios de los objetivos de guerra originales de Putin a través de una solución negociada, ya que las fuerzas rusas actualmente no pueden lograrlos en el campo de batalla. Bien, vamos a ver. En primer lugar, los objetivos declarados por el Kremlin se están cumpliendo en el campo de batalla. A la vista de los hechos están los mapas y la evolución del conflicto. Y, eso sí es cierto, Vladimir Putin lo ha dicho una y mil veces. ¿Aceptan nuestras demandas? Nos sentamos a negociar. ¿No las aceptan? ¿Quieren imponer a ustedes las suyas, que son la parte derrotada? Seguimos con la operación militar especial. El tercer punto de esta propaganda bélica ucraniana y occidental es ya para morirse de risa. Alegan que las fuerzas rusas han ganado un 0,77% del territorio ucraniano desde principios del 2025, mientras que han sufrido unos costes de personal desproporcionadamente altos. Bien, esto es muy clásico en la propaganda bélica, porque cuando se añaden cifras, porcentajes, ya como que se medio convence a la población víctima del engaño. Bien, vamos a ver. El ejército ruso ha logrado más del 0,77% del territorio ucraniano en el 2025. Pero lo curioso es que
lo que alegan de unos costes de personal desproporcionadamente altos es simplemente proyectar sobre el ejército ruso la realidad del ejército ucraniano. Es en Ucrania donde se plantea el empezar a tirar de los más jóvenes para el conflicto, que por otro lado lo normal es tirar de los más jóvenes precisamente desde el principio del conflicto. Pero aquí además hay un acto criminal incuestionable. Se ha tirado de la población de más de 40 años, de más de 50 años, porque conforme la población tiene más edad y conforme nos desplazamos más hacia el este de Ucrania, esa población no es rusófoba. Han eliminado, por motivos de edad y de mayor o menor cercanía a Rusia, a la población ucraniana que no interesa. Pero es el ejército ucraniano al que se le observa que le faltan hombres y equipo. Esto no lo digo yo. Esto lo dice el jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano, el general Natov. Eso lo ha dicho en repetidas ocasiones en las últimas semanas. Bien, a continuación, la siguiente argumentación de la propaganda bélica ucraniana y occidental ya es de traca. Atentos. Los recursos de Rusia no son infinitos, como Putin intenta afirmar, y Putin parece estar afrontando actualmente difíciles puntos de decisión respecto del sostenimiento estratégico de la generación de fuerzas rusas. Bien, el que los recursos no son infinitos, eso lo sabemos todos. No he oído nunca al señor Vladimir Putin decir que los recursos de Rusia son infinitos. Nunca. Pero esto lo traslado al mundo occidental. ¿Realmente el mundo occidental tiene los recursos necesarios y suficientes para mantener a Ucrania en respiración asistida? Pues no. Hasta tal punto es que no, que la terna de la alegría de Starmer, Macron y Merz necesitan garantías de seguridad de los Estados Unidos y que Estados Unidos se involucre, porque ellos, sus países y el conjunto de la Europa occidental no pueden mantener ni financieramente ni militarmente este conflicto en Ucrania. Esa es la realidad. Se lo digo directamente al responsable de la propaganda bélica ucraniana y occidental. ¿Y cómo serán las cosas que ya el Merz, el alemán, está lamiendo las botas al señor Trump para que Alemania sea el socio preferente en la Europa continental de Estados Unidos? Empiezan a oler esto a derrota y fracaso total, y como siempre pasa con este tipo de individuos, al grito de sálvese quien pueda, están ya buscando pues la poltrona, su mantenimiento en la poltrona y por supuesto que su país sea el socio preferente, es decir, el lacayo principal. Se equivoca porque eso será siempre el Reino Unido. Así que Macron, tienes que moverte rápido porque Merz se quiere posicionar como el principal socio de Estados Unidos en la Europa continental. Y ahí tenéis que estar luchando el francés y el alemán a ver quién es el vasallo principal. Bien, y tras este repaso de la propaganda bélica ucraniana y occidental y sus fantasiosos relatos y su guerra cognitiva que solamente convence a los que quieren ser convencidos previamente, lógicamente, pasamos ya definitivamente a Kupiansk. Desde hace ya varios meses, el jefe Syrskyi, ante la situación crítica en Kupiansk, ha estado desarrollando una serie de acciones, contraataques, al más puro estilo del ejército ucraniano, contraataques que logran inicialmente ciertos avances tácticos, pero que terminan desinflándose ante la realidad manifiesta de que el ejército ruso tiene un poder incontestable en su aviación, en su artillería y ahora también en el tema de los drones. La realidad en Kupiansk básicamente es que el ejército ruso controla Kupiansk. Pero sí es cierto que precisamente dentro de la propia Kupiansk, en el cruce de carreteras P79 y N26, ligeramente al sureste, se mantuvieron algunas posiciones defensivas ucranianas que han estado resistiendo hasta la fecha. Entonces, los contraataques ucranianos sobre Kupiansk básicamente se han producido precisamente por el sur
siguiendo el trazado de la P-79 para tratar de llegar a ese foco de resistencia ucraniano, y también por la N-26 en la misma dirección, hacia ese foco de resistencia ucraniano. Esa es una de las acciones que desarrolla el jefe Sirski en Kupiansk, o mejor dicho, sobre Kupiansk. La otra acción es por el norte, también intentando seguir la entrada de la P-79. Miren ustedes, la P-79 es una carretera que atraviesa de norte-sur, sur-norte Kupiansk, por medio de la localidad de Kupiansk. Y es ahí donde se están produciendo los combates. ¿Que el ejército ucraniano ha logrado entrar en Kupiansk en alguno de esos puntos? Es muy probable. Pero de ahí a decir que Kupiansk está controlada por el ejército ucraniano y lo que se está haciendo es eliminar mediante operaciones de contrasabotaje las pequeñas unidades rusas que todavía hay en Kupiansk, eso es falso. Eso es, vamos, una mentira de estas, como digo yo, como una catedral de grande. Lo único que mantiene, por tanto, el jefe Sirski dentro de la propia localidad de Kupiansk es ese foco de resistencia que hay precisamente justo al sur-oeste, repito, de la intersección de la P-79-N-26. A duras penas, el ejército ucraniano logra mantener el nexo con la otra parte de lo que son los combates por Kupiansk y área. Me estoy refiriendo al perímetro defensivo exterior por el este que tiene el ejército ucraniano, ese saliente defensivo que hay en la parte oriental de Oskol. Ahora vamos a verlo más detenidamente en el mapa. Pero resumiendo, el jefe Gerasimov se tiró un triple hace semanas afirmando el control absoluto de Kupiansk. Sí. El jefe Sirski miente más que habla cuando afirma que solamente se desarrollan acciones de contrasabotaje contra pequeñas unidades rusas porque Kupiansk está ya bajo control del ejército ucraniano. Mentira. Esto ya no es un triple, esto es una falsedad absoluta. Kupiansk está bajo control ruso y el saliente defensivo que hay en la parte oriental mengua, el saliente defensivo ucraniano mengua por momentos con enormes dificultades para seguir manteniendo pasos que permitan ruta de entrada y salida para mantener lo que les queda del saliente defensivo. Ahora lo vamos a ver detenidamente en un mapa. Pero ya les digo que esta es la realidad y si no, es lo más parecido a la realidad, independientemente de lo diga quien lo diga, y me importa un bledo si el canal tiene 10 millones de seguidores o no. Eso no significa absolutamente nada de nada. Esto en relación a los fervientes seguidores del régimen de Kiev. En relación a los 1000 bloggers rusos. Bien, vamos a ver. El carácter ruso es muy especial. Creo que somos todos muy especialitos, cada uno en nuestra parte del mundo. Pero sí es cierto que hay una enorme tendencia en los 1000 bloggers rusos a lloriquear a la primera que no salgan las cosas como creen ellos que deberían de salir. Esto no es un paseo militar, no existen paseos militares. Das y recibes, y realmente el que tiene mayor capacidad para levantarse tras recibir es el que se lleva el gato al agua, como se dice aquí en castellano. Bien, vamos a ver, y esto en primer lugar, y lo quiero dejar bien claro. No estoy siendo optimista en lo que sucede en Kupiansk, cuando afirmo lo que yo afirmo. Y por supuesto, yo no soy una persona rendidamente maravillada por las capacidades operativas del ejército ruso. Me limito a analizar lo que hay con los conocimientos que tengo. Y de momento, la realidad en Kupiansk es la que yo estoy comentando, y no porque sea yo, sino porque no hay fuente alguna que me haya terminado de convencer de que mis análisis en lo que concierne a Kupiansk y hasta la fecha de hoy
sean los erróneos. Esto que quede bien claro. En segundo lugar, lo mismo que ha pasado en Krasnoarmeysk está pasando en Kupiansk. Me explico. En Krasnoarmeysk, el ejército ucraniano ha dilapidado hombres y equipo en una serie de acciones que al final han pasado de resultado incierto a totalmente infructuosas. Y esto ha permitido, como he comentado, que el jefe Gerasimov aproveche esto en Dnipropetrovsk, en Donetsk y precisamente en Zaporilla. Bien, pues las acciones infructuosas del ejército ucraniano hasta el momento en Kupiansk ha favorecido la acción rusa en el resto del Oblast de Kharkov y también ha facilitado las operaciones en torno al paso Borova y al sur del paso Borova en torno a la zona de Krasny Liman. Donde se mantienen los combates en Krasny Liman, se ha superado los flancos de Krasny Liman y Siversk está a punto de caer bajo control del ejército ruso dentro de un contexto en donde ya Sloviansk y Kramatorsk están claramente en el punto de mira del ejército ruso. Observen las flechas en color azul, son las acciones que está desarrollando el jefe Sirsky en torno a la localidad de Kupiansk. No es cierto que el sur de Kupiansk esté amenazado bajo ningún aspecto, lo que es una presión desde Osinove hacia el norte para tratar de frenar precisamente el avance ruso que viene desde el norte, desde la propia Kupiansk, y que son esas dos flechas en sentido norte-sur, esas dos flechas rojas que amenazan Osinove por un lado y Buzlovy por otro. Entonces el ejército ucraniano trata de frenar ese progreso. ¿Por qué? Porque Osinove es lo único que le queda al jefe Sirsky para poder mantener una ruta de entrada y salida a la otra parte del río Oskol, sobre todo para defender ya Buzlovy y Kipsharivka, porque el ejército ruso por la parte norte, por la parte de Petropavlivka hacia Podoli, va controlando y cercando a las unidades defensoras ucranianas. En ese círculo azul que tienen en medio de Kupiansk, ese círculo azul es el único punto donde el ejército ucraniano tiene control. Y precisamente si observan, la acción ucraniana se centra precisamente para intentar llegar a ese punto. En estos momentos no se puede afirmar que hayan llegado y que bajo ningún aspecto el sur de Kupiansk, bajo control ruso, esté realmente en peligro. Se están produciendo combates. ¿Intensos combates? Sí. Pero realmente, hasta la fecha, no hay una situación crítica, como dicen algunos. Es una situación en la que, oye, pues hay que tratar de corregirla y estabilizarla. Pero no es una situación crítica y bajo ningún aspecto es lo que afirma el jefe Sirsky. Luego ya, como todo en esta vida, que cada uno crea quién es el experto, el que sabe y el que controla. A mí ya ahí no entro ni salgo. Esto es lo que yo observo en el campo de batalla con fuentes de unos y de otros. Y las fuentes que yo empleo no son los canales de los demás, que muchas veces no hacen más que decir chorradas y gilipolleces. Pero bueno, aquí cada uno que ponga lo que quiera, porque de momento estamos todavía en un estado de derecho. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen miércoles, cuídense y ya nos vemos en el siguiente informe. Sí me gustaría insistir que yo no pretendo convencer absolutamente a nadie, simplemente me limito a exponer lo que yo observo en el campo de batalla, nada más. Luego ya que cada uno le dé la valoración que le salga, la valoración que entienda oportuna de cada una de las fuentes en las que se informa. Yo llevo a cabo análisis, no cuentos chinos para entretener y sacar pasta. Bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo. Cuídense todos ustedes. Nos vemos, como he dicho, en el siguiente informe. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.